Se suponía que sería solo otra gala impecable. Copas de cristal tintineando, hombres en smoking intercambiando fortunas en susurros. Pero cuando una niña descalza entró en el salón de baile, nadie la notó, hasta que giró en perfecto ritmo con el niño que nunca bailaba. Todas las conversaciones cesaron, y desde la escalinata de mármol, arriba, Ricardo Calderón contuvo el aliento. ¿Quién era ella? ¿Y qué acababa de despertar en su silencioso hijo? Ricardo Calderón era un hombre que lo tenía todo: poder, dinero, prestigio, todo, excepto lo único que no podía comprar: una conexión. Durante 8 años intentó alcanzar a su hijo, Iván. Terapeutas, especialistas, dispositivos de última generación, pero nada rompía el silencio. Iván vivía en un mundo tranquilo de rutinas, alineando cochecitos de juguete, evitando el contacto visual, sin hablar nunca, sin sonreír jamás. Para el mundo, Ricardo era un titán. Para su hijo, solo era una sombra en el pasillo. Esa noche, en la gala anual de tecnología y humanitarismo que él mismo financiaba, llevó a Iván, solo una vez, solo para exponerlo al mundo, como decían los expertos. Pero Ricardo no estaba preparado para la niña descalza, la forma en que Iván la miraba, la forma en que se movía. Era la primera vez que su hijo daba un paso hacia alguien. Y Ricardo no tenía idea de lo que ese único baile estaba a punto de cambiar. Ricardo Calderón no provenía de la riqueza, la había construido él mismo. Primero como ingeniero de software, luego como un CEO visionario. Era el tipo de hombre que controlaba las salas de juntas con una sola mirada, que creía que cada problema tenía un código por descifrar, una lógica por dominar. Excepto Iván. Cuando su esposa murió durante el parto, Ricardo se sepultó en el trabajo, diciéndose a sí mismo que el éxito llenaría el vacío, que el dinero arreglaría lo que la vida había roto. Pero Iván no estaba roto, simplemente era inalcanzable. En casa, Ricardo se movía por un ático de cristal y acero como un invitado en un museo. Las luces eran automáticas. También lo eran las conversaciones, o su ausencia. Iván nunca hablaba, nunca tocaba, nunca reaccionaba, a menos que alguien cambiara el orden de sus cajas de cereal o pusiera la música demasiado alta. Incluso los abrazos eran extraños. El contacto significaba pánico, el ruido, una crisis. Las niñeras iban y venían, los especialistas tomaban notas. Uno incluso dijo: «Señor Calderón, algunos niños simplemente se quedan en su propio mundo». Pero eso no era suficiente. Ricardo odiaba esa respuesta, odiaba la impotencia. Siguió insistiendo. Creó la Iniciativa Calderón, una fundación de IA para la neurodiversidad. Donó millones a la investigación, escuelas y campañas de concienciación. Pero en privado, ni siquiera podía mirar a su hijo a los ojos. Su rutina era sagrada. Iván comía la misma cena a la misma hora. Se sentaba junto a la ventana con sus auriculares. Luego dibujaba silenciosos bucles en su cuaderno de bocetos antes de dormir. Sin palabras, sin sonrisas, solo silencio. Hasta la gala. Ricardo nunca antes había llevado a Iván a un evento público, pero el psicólogo infantil insistió en que podría ser terapéutico. Así que vistió a Iván con un smoking en miniatura, contrató a un terapeuta de apoyo para que lo acompañara y lo llevó al salón de baile del hotel, pensando que se sentaría en un rincón a observar. Y lo hizo. Al principio, hasta que una niña pequeña, delgada y descalza apareció de la nada y caminó hacia el niño al que nadie podía alcanzar. Ella no habló, simplemente se movió. E Iván, por primera vez en su vida, se movió con ella. Ese fue el momento en que el mundo entero de Ricardo, todo lo que creía saber sobre la conexión, el control y el amor, comenzó a resquebrajarse. Hubo un tiempo en que Ricardo creyó que Iván se pondría al día. Se aferró a los diagnósticos tempranos,
alto funcionamiento, retraso en el desarrollo, prometedor, palabras que insinuaban esperanza. Construyó un ala entera en la sede de su empresa dedicada a la educación neurodiversa. Creó aplicaciones para la comunicación, contrató a los terapeutas más caros del país y convirtió la paternidad en una ciencia. Todo en nombre de un sueño. Escuchar a su hijo decir papá, aunque fuera una vez. Lo imaginaba. Ensayaba cómo respondería. Quizás lloraría. Quizás solo asentiría, silencioso y orgulloso. No importaba. Solo quería importarle a Iván. Pero pasaron los años, e Iván permaneció en silencio, indiferente a los abrazos, las festividades, las sorpresas. Una vez que Ricardo lo llevó a ver fuegos artificiales, Iván gritó hasta que tuvieron que sedarlo. Su recuerdo más vívido no era un cumpleaños o un viaje familiar. Era Iván sentado en el suelo a los 6 años, meciéndose de un lado a otro en una tormenta de lágrimas, porque el ama de llaves había movido una lámpara 5 centímetros a la izquierda. Ricardo gritó ese día, lo lamentó al instante, pero Iván no se inmutó, no lloró más fuerte, no levantó la vista, simplemente siguió meciéndose, perdido en un mundo que no dejaba entrar a su padre. Fue la primera vez que Ricardo se sintió verdaderamente invisible. Después de eso, el sueño comenzó a cambiar. Dejó de creer que Iván hablaría alguna vez. Dejó de esperar avances. En cambio, se centró en proyectos públicos. La iniciativa Calderón se convirtió en su nueva misión. Apareció en portadas de revistas, ganó premios por innovación en la investigación del autismo. En las galas hablaba de tender puentes entre mundos, de crear acceso, de desbloquear el potencial. Pero en casa ni siquiera conseguía que Iván se sentara a su lado. Esa noche, en la gala no esperaba un milagro, esperaba el protocolo. Iván se quedaría cerca de las salidas, con los auriculares con cancelación de ruido puestos, dibujando sus bucles familiares. Y Ricardo estrecharía manos, posaría para las fotos y luego desaparecería antes del postre. Pero entonces, un borrón de movimiento. Una niña, sucia, descalza, quizás de 9 años, se deslizó entre la seguridad y deambuló cerca del foso de la orquesta. Nadie la notó, no robó nada, no estaba mendigando. Simplemente se quedó allí, con los ojos cerrados, escuchando la música. Cuando vio a Iván, no dudó. Caminó hacia él, sin miedo, sin confusión, y cuando extendió la mano, Iván la tomó. Ricardo se congeló. El tiempo se detuvo, los dos comenzaron a mecerse, inseguros al principio. Luego, asombrosamente, en sincronía, como si la música hubiera conectado un cable entre dos mundos completamente diferentes. A su alrededor, la gente susurraba. Los teléfonos se alzaban. La seguridad avanzaba. Ricardo estaba en lo alto de la escalinata, con el corazón martilleando. Su hijo estaba bailando, no haciendo steaming, no encogiéndose, bailando con una extraña. Una niña que no debía estar allí, y por primera vez en su vida Ricardo no tenía idea de qué hacer. Todavía creía, de alguna manera, que podía contener esto, controlarlo, explicarlo, pero en el fondo se había formado una grieta, y todavía pensaba que podía arreglarlo. La música se suavizó, desvaneciéndose en un silencio que cubrió el salón de baile. Todas las miradas se volvieron hacia el centro, donde Iván y la niña se movían como si fueran las únicas 2 personas vivas. Ricardo permaneció congelado en lo alto de la escalinata, con la mano aferrada a la barandilla. No parpadeaba. No podía. Su hijo estaba sonriendo, no con un tic, no evitando el contacto visual, sonriendo y mirando directamente a los ojos de una niña que ni siquiera pertenecía a ese lugar. Un guardia de seguridad comenzó a moverse hacia la niña, pero Ricardo levantó una mano, un instinto. Algo dentro de él susurró: «No detengas esto».
El momento se mantuvo, pero dentro del pecho de Ricardo una tormenta rugía. ¿Cómo? ¿Por qué ella? Terapeutas, maestros, especialistas. Ninguno de ellos había llegado a Iván. Pero esta niña, esta extraña, lo había hecho en segundos. Descalza, sin ser invitada, inexplicable. Bajó las escaleras lentamente, un escalón a la vez, su mente tratando de alcanzar lo que su corazón ya sabía. El mundo tal como lo conocía había cambiado. Cuando llegó al piso, la niña se congeló. Intentó soltar la mano de Iván, pero Iván no la soltó. Apretó suavemente como diciendo, «Está bien, quédate». Ricardo se acercó. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz baja. «Sofía», susurró ella sin mirarlo a los ojos. «¿Dónde están tus padres?». Ella vaciló. Luego negó con la cabeza. «No tengo. Yo solo entré por comida». Las palabras lo atravesaron. No estaba mintiendo. Su cara estaba sucia, su ropa rasgada. Había entrado por la puerta de servicio buscando sobras, y ahora de alguna manera había abierto el alma de su hijo. «¿Sabes quién es él?», preguntó Ricardo. Ella miró a Iván, luego de nuevo a Ricardo. «No, solo estaba allí parado. Parecía triste, y tú simplemente bailaste con él». «No planeaba hacerlo», dijo ella con los ojos muy abiertos. «Solo sentí la música, y luego él extendió la mano». Ricardo miró a Iván, su hijo, que nunca le había extendido la mano a nadie. Nunca había levantado la vista. Nunca había iniciado nada. Y ahora aquí estaba, aferrado a esta niña como si fuera oxígeno. La garganta de Ricardo se apretó, se volvió hacia los invitados. Sus rostros eran un borrón de incomodidad y fascinación. Algunos estaban filmando, otros susurraban. Lo odiaba, los odiaba. Esto no era un espectáculo, esto no era para su aprobación. Esta era la primera vez que su hijo cobraba vida, y no tenía nada que ver con su dinero, su tecnología, sus proyectos. Era ella, la niña que nadie vio, la niña que todos habrían echado. «Ven conmigo», le dijo a Sofía. Ella parecía aterrorizada. «No voy a llamar a la policía», agregó. «Solo quiero hablar. Por favor». Sofía miró a Iván. Él asintió. Apenas. Eso fue suficiente. Caminaron hacia un rincón tranquilo detrás de la cortina. Ricardo se agachó, algo que no había hecho en años. Estaba cara a cara con una niña que no conocía, pero que había hecho algo sagrado. «¿Qué le hiciste?», preguntó. Ella se encogió. «No, quiero decir, ¿cómo lo alcanzaste?». Ella se encogió de hombros. «No hice nada. Solo bailé. Eso lo rompió. Solo bailé. Algo que ningún terapeuta había intentado jamás. Ningún protocolo, ninguna estructura. Solo el instinto de una niña de conectar». Exhaló con fuerza. Años de dolor, culpa, control. Todo se soltó. «¿Tienes dónde dormir esta noche?». Sofía negó con la cabeza. Ni siquiera hizo una pausa. «Vienes con nosotros». Sus ojos se abrieron de par en par. «Yo no puedo». «Puedes. Y lo harás. Solo por esta noche, para estar a salvo». Parecía insegura, pero Iván, todavía cerca, extendió su mano de nuevo. Esta vez, ella la tomó. Esa noche, Ricardo se sentó solo en su ático, observando a los dos niños en el suelo. Iván le estaba mostrando a Sofía cómo ordenaba sus lápices. Sofía reía suavemente, sin tensión, sin miedo. Ricardo se sintió como un intruso en su propia casa, observando una vida que nunca supo que era posible. Y cuando Iván apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Sofía, algo se hizo añicos dentro de él. No fue solo el silencio de su hijo lo que se rompió, fue el suyo propio. Por primera vez en años, Ricardo Calderón lloró. No de frustración, no de fracaso, sino porque se dio cuenta de que había pasado años construyendo muros, y una niña descalza los había derribado con un solo baile. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto algo tan simple, deshacer completamente todo lo que creías que era verdad? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita para encontrar la esperanza de nuevo.
porque en un mundo que rara vez se detiene, son los momentos más silenciosos los que más nos cambian. A la mañana siguiente, Ricardo no fue a la oficina. Por primera vez en más de una década, canceló todo. En lugar de eso, se quedó en el pasillo, el café enfriándose en su mano, observando a Iván y Sofía sentados en la alfombra de la sala. Dos niños de mundos opuestos, doblando papel en pequeños barquitos. No hablaban, pero había algo mejor, un ritmo, una paz. Ricardo no lo entendía, no intentaba hacerlo, simplemente observaba, como alguien que ve un amanecer después de años bajo tierra. Más tarde ese día, le preguntó a Sofía, ¿te gustaría quedarte un poco más? Ella lo miró cautelosa. ¿Por qué? Porque creo que él te necesita, y quizás yo también. Sofía no respondió de inmediato, pero esa noche ayudó a Iván a lavarse los dientes, alineó sus pantuflas junto a su cama, y se sentó con él hasta que se durmió. Ricardo observaba desde el umbral de la puerta, incapaz de moverse. Algo en su pecho dolía. No dolor exactamente, más como el deshielo después de una larga y dura helada. Después de que ella salió de la habitación de Iván, él preguntó, ¿por qué eres tan gentil con él? Sofía bajó la mirada. Porque sé lo que se siente estar solo. Ricardo se sentó a su lado en el sofá. Las luces de la ciudad parpadeaban detrás de las ventanas. No sabía qué decir, así que no dijo nada. Por una vez, el silencio se sintió seguro. No tienes que confiar en mí, dijo en voz baja. Pero no voy a dejar que vuelvas a la calle. No pertenezco aquí, respondió ella. Él asintió. Yo tampoco al principio. Ella levantó la vista confundida. Esta casa, el dinero, la imagen. Construí todo para sentirme en control. Pero últimamente solo se siente como un museo. Y tú trajiste vida a él. Sofía no dijo nada, pero no se levantó para irse. Más tarde esa noche, Iván se despertó de un sueño, llorando. Ricardo entró corriendo, pero Sofía ya estaba allí, susurrando algo, sosteniendo suavemente su mano. Iván se calmó, y Ricardo se quedó en el umbral de la puerta de nuevo, esta time no como un observador, sino como alguien que comenzaba a creer que tal vez la conexión no se trataba de arreglar, tal vez solo se trataba de estar presente. No sabía si funcionaría, pero por primera vez quería intentarlo. Los siguientes días se desarrollaron como pasos cautelosos en terreno desconocido. Ricardo hizo arreglos para que un médico revisara a Sofía. Discretamente. No quería atención mediática, solo respuestas. Desnutrida, agotada, pero por lo demás, sana. Sofía odió el chequeo, pero no dijo nada. Esa noche, Ricardo le preguntó si le gustaría una cama de verdad. Ella asintió. Hizo preparar una habitación de invitados, provista de ropa, libros, incluso material de arte. Cuando ella entró, se quedó quieta por un momento, los ojos escaneando el espacio como si pudiera desaparecer. No dijo gracias. No era necesario. Mientras tanto, algo en Iván comenzó a cambiar. Todavía no hablaba, pero ahora esperaba a Sofía antes de las comidas. Reflejaba sus movimientos, se sentaba más cerca, y una vez, mientras ella dibujaba en la mesa de la cocina, él colocó silenciosamente un crayón verde junto a su mano, su color favorito. Ricardo lo notó y sonrió. Empezó a llegar a casa más temprano, a apagar su teléfono, a cocinar mal. Los tres comían juntos, no mucha conversación, pero mucha presencia. Por la noche, leía en voz alta libros para niños, su voz rígida, poco familiarizada con la dulzura. Sofía escuchaba, Iván también. El ático, una vez estéril, ahora tenía dibujos en el refrigerador, mantas sobre el sofá y risas, torpes pero reales. Ricardo no estaba seguro en qué se estaban convirtiendo, un refugio temporal, un periodo de prueba, pero dejó de pensar en estrategias. Empezó a pensar en momentos, y sin embargo, la duda nunca estaba muy lejos. La reacción violenta llegó rápido.
Un video filtrado de la gala se había vuelto viral. Iban bailando, Ricardo de pie aturdido, la niña en harapos. Los titulares iban desde elogios hasta veneno. Hijo de multimillonario conmovido por la bondad de niña de la calle. ¿Redención escenificada o milagro genuino? Luego vinieron los correos electrónicos corporativos. Junta preocupada por niña no investigada en el hogar. Óptica negativa. Urgente. Límites legales de la tutela informal. Un director envió un mensaje de texto sin rodeos. ¿Estás pensando con claridad, Ricardo? ¿Y si ella lo lastima? Ricardo no respondió. Pero la pregunta golpeó fuerte. ¿Y si estaba proyectando su culpa en Sofía? ¿Y si solo necesitaba sentirse necesitado? Comenzó a retraerse, menos presente, más reservado. Sofía lo notó. También Iván. Una tarde, ella empacó una pequeña bolsa. Iba a irse en silencio, pero Iván se paró en el umbral, bloqueándole el paso. Su rostro no cambió, no lloró. Solo levantó un trozo de papel, un dibujo. Eran 3 figuras de palo, tomadas de la mano. Una alta, un niño pequeño, una niña con el pelo desordenado. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Justo entonces, Ricardo apareció detrás de ella. Vio la bolsa, el dibujo, el miedo. «Yo también tengo miedo», dijo suavemente. «Pero por favor, no te vayas». Ella no lo hizo. Y más tarde esa noche, mientras todos estaban sentados en la alfombra, Iván tomó una letra magnética y la levantó. «F», dijo. Tanto Ricardo como Sofía se congelaron. Fue el primer sonido que Iván había pronunciado jamás. No fue perfecto, no fue planeado, pero fue real. Y fue suficiente para recordarles a todos. Algo extraordinario estaba echando raíces. 3 semanas después, la Fundación Calderón celebró su evento de prensa anual. Normalmente, Ricardo delegaría, aparecería durante 10 minutos y desaparecería. Pero este año, las cosas eran diferentes. Estaba detrás del escenario, vistiendo un sencillo traje azul marino, sin corbata, sin guión. En la multitud, inversores, socios tecnológicos, periodistas, pero también maestros, terapeutas, padres de niños neurodivergentes, y en primera fila, Iván. Sentado junto a Sofía, ambos vestidos con suaves tonos tierra, sin ostentación, sin espectáculo, solo familia. El presentador introdujo a Ricardo con un aplauso ensayado. Él subió, tomó el micrófono. Luego hizo una pausa. «He escrito discursos durante la mayor parte de mi vida», comenzó. «Hoy no escribí uno. Solo voy a hablar como padre». La sala se calmó. Durante 8 años, mi hijo nunca pronunció una palabra, nunca bailó, nunca sonrió. Me culpé a mí mismo. Intenté arreglarlo con ciencia, estrategia, dinero. Miró a Iván, quien le devolvió la mirada, tranquilo y presente. Y entonces, una noche, alguien entró en nuestras vidas. Alguien pequeño, silencioso, no invitado, y no intentó arreglarlo. Solo bailó. Murmullos recorrieron la audiencia. No tenía apellido cuando entró en nuestra casa. Ahora lo tiene. Sofía Lane Calderón. La gente se congeló. Cambió la vida de mi hijo y la mía. No a través de programas o políticas, sino a través de la presencia. A través de ver a alguien que otros pasan por alto. Se giró hacia un lado del escenario. «Sofía, ¿podrías subir aquí, por favor?» Ella vaciló. Pero Iván le tocó suavemente la mano, y ella se levantó. Mientras subía al escenario, la gente la vio de manera diferente, no como un caso de caridad, sino como una fuerza. «Esta es la persona más valiente que conozco», dijo Ricardo. «Me enseñó que el amor no se gana, se reconoce, se devuelve». Los ojos de Sofía brillaron. Ricardo se arrodilló, la miró. «No soy un hombre perfecto, pero prometo ser tu padre en todo lo que importa, no solo legalmente, no solo hoy, sino cada mañana que te despiertes bajo mi techo y cada noche que te duermas sabiendo que estás a salvo». Alguien comenzó a llorar en la audiencia.
Iván se levantó lentamente y caminó hacia ellos. Sin ayuda, metió la mano en el bolsillo y sacó 2 pequeñas pulseras elásticas, hechas a mano. Una decía Sofía, la otra Iván. Le dio una a ella, la otra a Ricardo. Luego, en voz baja, apenas por encima de un susurro, dijo: «Familia». Un silencio más profundo que cualquier aplauso se apoderó de la sala. Y luego, una atronadora ovación de pie. Sofía abrazó a Iván, luego a Ricardo. Sin palabras, solo la calidez de algo que había echado raíces lentamente, dolorosamente, pero plenamente. Más tarde, cuando un periodista le preguntó cómo afectaría esto a su imagen pública, Ricardo sonrió. «No me importa lo que vea el mundo, me importa lo que él ve». Miró a Iván, y lo que ella siente. Esa noche, de vuelta en casa, Iván bailó de nuevo, sin música, sin público, solo alegría. Sofía se unió a él, y Ricardo observaba, esta vez no desde la distancia, sino desde el corazón de algo que una vez pensó que nunca entendería: amor incondicional. Pasaron los meses, el frenesí mediático se desvaneció. Los titulares pasaron a otras cosas, pero dentro de la casa Calderón todo había cambiado. Las mañanas ahora comenzaban con charlas tranquilas durante el desayuno. Sofía tarareando una melodía, Iván garabateando formas en servilletas y Ricardo haciendo los peores huevos revueltos de la ciudad. Había rutinas, claro, pero no del tipo rígido. Había risas, contacto visual e incluso cuentos antes de dormir, con voces. Iván hablaba ahora, no a menudo, no con fluidez, pero con intención. Y Sofía se matriculó en la escuela por primera vez. Tomó clases de baile, empezó a dibujar de nuevo. Una vez le dijo a Ricardo: «No pensé que la gente como yo pudiera vivir en lugares como este». Él sonrió. «Eso es porque este lugar no vivía hasta que llegaste tú». Ricardo todavía dirigía su empresa, todavía firmaba acuerdos millonarios. Pero su mayor inversión ahora era la cena a las 6 p.m., arte en el refrigerador y sesiones de baile los sábados por la mañana en la sala. Ya no necesitaba ser visto. Solo quería ver a su hijo crecer, a su hija convertirse y a sí mismo finalmente volverse completo. Porque a veces las historias más fuertes no se cuentan en titulares o libros de historia. Se escriben en pequeñas manos que sostienen las tuyas en la oscuridad, en el silencio después de la música, en los ojos de un niño que no dice nada. Pero lo cambia todo. Quizás nunca hayas bailado en medio de un salón de baile, quizás nunca hayas cambiado la vida de alguien con un solo paso, pero tal vez le sonreíste a la persona adecuada en el día equivocado, o tomaste la mano de alguien cuando no podía hablar, o te quedaste cuando todos los demás se fueron. Esos momentos importan. A veces, los gestos más pequeños dejan las marcas más profundas. Al igual que Sofía, tal vez tú también has sido invisible, hasta que alguien finalmente te vio. Dime, ¿alguna vez has sido la luz inesperada en la oscuridad de alguien, o alguien te ha salvado alguna vez sin siquiera saberlo? Compártelo en los comentarios, porque tu historia podría ser la chispa que otra persona está esperando. Y si esta te llegó al corazón, deja un like y suscríbete. Tenemos muchas más historias reales que demuestran que el amor es más fuerte que el silencio.